Ok, vamos a ver esta clase número 10, bueno, la clase 11, que son ácidos nucleicos, nucleótidos y nucleósidos. Entonces, pues vamos un poco a ver por qué pues, se llama, ¿no? Primero, por qué núcleo, ¿no? Y es porque, digamos, este cuate Meischer, ¿sí? Digamos que al encontrar, ¿sí? Dentro del núcleo de la célula algo que precipitó la mononucleína, primera cosa, ¿no? Después, digamos, alguien encuentra que posee fósforo y que por lo tanto tiene cierta acidez, ¿no? Es un derivado del ácido fosfórico, digamos, y entonces dice, bueno, debe ser ácido y le pone ácido nucleico, ¿no? Entonces, por eso el nombre ácido nucleico, ¿no? Entonces, después, pues le empiezan a dar otros nombres, ¿no? Hasta que pues con todo esto de la genética, con todo esto del principio del siglo pasado, ¿sí? De encontrar, ¿sí? Cuál es la molécula, ¿no? Que tiene memoria. Se le llama ácido ribonucleico, ARN, o ácido desoxirribonucleico, ¿sí? Y pues más o menos estos fueron algunos experimentos, ¿no? Genéticos en células, ¿no? Más o menos. Entonces, por ejemplo, habían veces que el ratón vivía y el ratón moría, ¿no? Entonces, obviamente, cuando se le agregaba lo virulento, obviamente moría, ¿no? Y algo interesante, ¿no? Entonces fue que se separó, ¿sí? Digamos, el material genético, la cápside y todo, ¿no? Cuando se juntan estas dos, ¿sí? Resulta ser que el ratón moría, ¿no? Entonces, lo que concluye es que este material, ¿sí? Nucleína o tal, es la que pues da cierta memoria, ¿no? Y bueno, más o menos pues aquí está, más o menos se lo logra separar. Sí, y ya con eso, pues hablemos un poco de qué serían los nucleótidos, ¿no? Entonces, más o menos aquí está un nucleótido, sí, que son las subunidades de los ácidos nucleicos, pues poseen una base nitrogenada. Entonces, vamos a cambiar por el láser, ¿sí? Entonces, posee una base nitrogenada, ¿sí? Adenosina, guanina, timina, citosina o uracilo en el caso del ARN, ¿sí? Posee un azúcar, ¿sí? En el caso del ARN, ribosa, en el caso del ARN, desoxirribosa, ¿sí? Y digamos un grupo fosfato, ¿no? Digamos en carbono 6, 5, perdón, en carbono 5. Este podría estar esterificado, ¿no? Digamos con otro azúcar en carbono 3. Y bueno, aquí está más o menos la diferencia, ¿no? Entre la ribosa y la desoxirribosa. Inclusive alguna vez hubo hay un grupo de investigación en química que alguna vez conocí y que ellos lo que hacían o lo que les gustaba jugar era hacer material genético, bueno, no material genético, pero sí, digamos, ácidos nucleicos, sí, con otros azúcares, y entonces, pues encontraban cosas interesantes, algunos lineales, a otros que se plegaban raro, sí. Y bueno, aquí están más o menos las bases nitrogenadas, ¿no? Los azúcares, que puede ser ribosa o desoxirribosa, y son los que hemos visto que han funcionado. Ya vamos a ver por qué, ¿no? En la vida. ¿Sí? Y las bases nitrogenadas, pues hay de dos tipos. Las purinas, ¿sí? Que es en base digamos, a la purina, ¿sí? Y las pirimidinas, ¿sí? Que son en base a la pirimidina, que se recuerdan que es nitrógeno, nitrógeno en carbono 6. Bien, aquí están los nucleósidos, ¿sí? Recuerden el nucleótido que tiene el éster fosfato, ácido nucleico que es el polímero y nucleósido que es únicamente el azúcar más la base nitrogenada, ¿sí? Ok. Nucleótidos, ¿verdad? Que es lo mismo, solo que sería el nucleósido más el éster fosfórico. Y los ácidos nucleicos que tendrían que ser, pues, los polímeros, ¿no?
Aquí está más o menos cómo es que se sintetizan, ¿no? Si ustedes ven, se forma el éster, se forma el aminoazúcar, ¿sí? En carbono numérico, ¿sí? Ya vimos más o menos la química de por qué podría ser ahí, ¿verdad? Y tendríamos el nucleótido, perdón. Y aquí estaría el ácido nucleico, ¿no? Recordando que en 5' está el fosfato, en 3 podría esterificarse con otros 5, de ahí con 3, de ahí que otros 5 y así sucesivamente, ¿sí? Hasta pues lo que sea necesario. Y estos, pues, las bases nitrogenadas, según ustedes recordarán de biología general 1, ¿sí? Se da por puentes de hidrógeno, ¿sí? Estos puentes de hidrógeno pues son bastante fuertes, inclusive son muy selectivos, inclusive hay un premio Nobel de Química, creo que se llama Le Pen, ¿sí? Como la señora, o le algo, ¿sí? Es francés el cuate, ¿sí? Él inclusive cuando habla un poco de lo maravilloso que es la química, ¿sí? Él dice que uno podría, y efectivamente así es, uno podría tener una hebra de ADN sin este par y otra hebra del otro lado y las podría poner en solución y se van a encontrar, ¿no? Porque el puente de hidrógeno es tan estable y tan genial, ¿no? Que se tienen que encontrar, ¿sí? Se encuentran y ya generan, digamos, una interacción bastante fuerte. ¿Sí? Esto por eso aquí es lo que les dice, ¿no? Permite la duplicación, ¿no? Porque yo de una hebra podría encontrar otra hebra que case cabalmente, ¿sí? O a través de la polimerasa, ¿no? Podría encontrar exactamente la hebra que case con ella, ¿sí? Sintetizarla y generar pues más material genético. ¿Sí? Aquí está, nucleótidos no nucleicos, ¿no? Pero digamos nucleótidos que pueden servir, ¿sí? Que no necesariamente son parte del ADN, pero que ayudan, ¿no? Uno de ellos pues es el ADP, ATP, ¿sí? Que es prácticamente la moneda, ¿sí? Energética en nuestro organismo. Todas las reacciones bioquímicas y de nuestro organismo no se dan por kilocalorías precisamente, ¿no? Se dan por ATP, ¿sí? Aquí está el ATP, el ADP y el AMP. Entonces, la energía necesaria para la hidrólisis, digamos, de este éster, ¿sí lo ven? En eso se basa, ¿sí? Prácticamente en eso se basa todo el metabolismo y toda la energía. Es como que estuviera en paquetes, ¿no? De ATPs y ADPs, ¿sí? Entonces aquí está, si ustedes ven, esta energía es la que el organismo va consumiendo, la reacción es exotérmica y por lo tanto este calor o esta energía, digamos, es la que es aprovechada en las reacciones bioquímicas, ¿sí? O de nuestro organismo. Sí, el mecanismo es también interesante, se puede ciclar y un montón de cosas. Sí, no es nomás de decir, bueno, adiós agua, adiós fosfato, sí, sino es muy interesante, sí, inclusive ganó un premio Nobel de Química, sí, la elucidación del mecanismo, sí, pasa a un ciclo ADP, después, bueno, es muy interesante, bastante. Y ahora sí entremos un poco al ADN. Al ADN pues también tiene una estructura primaria, ¿verdad? ¿Qué nucleótidos son los que están formando? ¿Sí? Va una adenosina, una guanina, después una timina, una citosina, después que irá. ¿Sí? Todo eso es estructura primaria. Tenemos la secundaria, ¿verdad? Una doble hélice. ¿Sí? Hay un surco menor, hay un surco mayor. ¿Sí? ¿Dónde? ¿Por qué ocurren esos surcos? ¿Verdad? Y la terciaria, que es lo que ya encuentran ustedes en los cromosomas, ¿sí? Cómo se acolochan, cómo se contraen, ¿cierto? Y aquí está más o menos la estructura, ¿no? Aquí hay un cromosoma, si ustedes ven, esto ya es estructura terciaria, ¿sí? Cómo es de que se acolochan, ¿sí? Para, pues, tener al final aquí hay 23 pares, según ustedes recuerdan, ¿no? O algo así, ¿sí? Que están dados por ciertas áreas y tal, ¿sí? Y al final ustedes tienen esto, ¿no? El ácido nucleico, ¿sí? Y entonces aquí estamos en la estructura primaria, ¿verdad? Ustedes ya saben, ¿sí? Que pues es un éster fosfato desde la posición 5
hacia la posición 3, 3, 5, 3, 5, 3, 5, 3, 5 y así. Posee una base nitrogenada. Aquí interesante, hay interacciones de puentes de hidrógeno, pero también aquí hay electrones pi. Entonces aquí hay una interacción también que se llama pi-pi, ¿sí? Y sin el éster fosfato no podríamos nosotros tener esa interacción. Sí, tenemos la doble hélice, ¿verdad? 34 Armstrong aquí. Hay surcos menores, hay surcos mayores, no sé si lo notan, ¿sí? Y nuevamente, si aquí va de 5' hacia 3', aquí va de 5' hacia 3', ¿sí? Termina en 3, aquí termina en 5, por así decirlo, ¿sí? Aquí termina en 5, aquí termina en 3, ¿sí? Para que, pues se logre esa estructura de doble hélice. Y aquí, pues, nuevamente, esto, pues, es muy interesante, ¿verdad? Es una historia sumamente interesante. Hay un libro que les recomiendo leer, se llama La doble hélice, ¿sí? Eh, si no estoy mal, lo escribe Kirk, ¿sí? Y ahí pues hay una historia de cómo lo descubrieron, un poco de sinceridad, ¿no? Que al final esta chava Franklin fue quien más les ayudó y al final pues muchos dicen que es quien de verdad debe haber ganado el premio Nobel de Química, sí, por el descubrimiento de la doble hélice. Vayan ustedes a saber, ¿verdad? Sin embargo, sí, es prácticamente de las mayores injusticias. Hay un libro negro de los premios Nobel. Hay mucha Mara que nunca lo ganó y que realmente lo mereció. Sí, mucha Mara que se lo dieron, pero realmente ellos no hicieron el trabajo. Sí, etcétera, ¿no? Ellos ayudan, pues sobre todo Franklin que es esta chava y Wilkins, sí, y hay algún otro por ahí, está en el libro, entonces lo relata muy bien. Sí, ellos ven esta posibilidad, sí, van con Bragg, que es el padre prácticamente de la cristalografía de rayos X, sí, y pues descubren la doble hélice. Bien, entonces aquí está, más o menos, vean, pues son paralelas, vean que también es muy importante, si ustedes ven, porque a veces en la orgánica 2 tenemos que insistir, vean, es plano, ¿verdad? Porque todos son sp2, ¿verdad? Entonces vean, es plano, exactamente las bases nitrogenadas son planas y están unas encima de otras, que es cabalmente la interacción pipi que les digo, ¿sí? Hay puentes de hidrógeno, ¿sí? Entonces acá no hay enlace químico, estas hebras no están unidas por enlace químico, ¿cierto? Están unidas por puentes de hidrógeno, ¿sí? Y por interacciones pi-pi muy poderosas, ¿sí? Y aquí está, ¿verdad? Se casan perfectamente, ¿sí? Esa es la idea, ¿no? Y nuevamente aquí van desde el 5 hasta el 3, aquí irían desde el 5 hasta el 3, ¿sí? Y también aquí es lo que les dice, ahora gira a favor de las agujas del reloj en el sentido que pues va hacia la derecha, ¿no? La hélice, sí, es bastante interesante, ¿no? El esqueleto al menos. Sí, aquí es lo que les digo, ¿verdad? Digamos, yo puedo desnaturalizar el ADN, puedo tener dos hebras de ácido nucleico, pues totalmente distintas, ¿no? Las puedo separar por como ustedes quieran y estas se van a encontrar, no importa lo que ustedes hagan, ¿verdad? El ADN pues puede volverse a unir. Aquí dice que se desnaturaliza a 65 grados, pero en solución se vuelve a naturalizar. ¿Sí lo ven? ¿Sí ven qué brutal? ¿Sí? Y aquí hay diferentes tipos de ADN, hay diferentes tipos de ARN, ¿sí? Cada día descubren nuevos, así que no se preocupen, tiene que ver un poco con el surco, ¿sí? Etcétera, tiene que ver con los cromosomas, tiene que ver con varias cosas, ¿sí? Ahí es pura biomolecular, ¿sí? Que yo no me meto y realmente yo no sé. Entonces, pero cada vez hay más y cada vez hay que meterle más cabeza, ¿no? Inclusive ya ven que hasta vacunas de ARN mensajero hay, ¿sí? Gracias a esta tecnología, ¿sí? Y luego pues tenemos el empaquetamiento del ADN, ¿verdad? ADN circular, los cromosomas, ¿sí? Vean este ADN circular, esta sería estructura terciaria, ¿sí? Vean, ¿sí?
Y bueno, aquí está más o menos el ARN, ¿no? Que es al final una cuestión de mensajero. El ARN funciona como síntesis de proteínas, sobre todo, ¿sí? De aquí sale, del ADN sale para que salga esto y esto logre sintetizar todas las proteínas posibles. Desde luego tiene más el ARN, como les digo, hay como 20 ARNs, ¿sí? Pero el más común o el que nos gusta estudiar acá, pues es el ARN mensajero para proteínas. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Pues es bastante sencillo. Digamos, está como codificado para un aminoácido, ¿sí? Entonces, esto se llama codón, anticodón, digamos, y esto sería como el que lo lee, ¿no? Tiene al final una metionina y lee que esto es para metionina, ¿sí? De ahí esto lee para una prolina y entonces es cuando se juntan. Si lo ven, entonces van hilando, ¿sí? Los aminoácidos hasta obtener proteínas, ¿sí? Si lo ven, reacciones que ocurren a cada rato, ¿no? En nuestro organismo. Sí, más o menos aquí está más chilero, ¿no? Aquí está el anticodón, los tres, digamos, aminoácidos, ¿va? Las tres bases nitrogenadas, ¿sí? Que como que les dice qué aminoácido es el que va, ¿sí? Y entonces, toda esta estructura está para que aquí haya un aminoácido, ¿sí lo ven? Para que aquí haya un aminoácido en forma de éster, ¿sí? Y se vaya hilando, ¿sí lo ven? Entonces, bastante interesante. Bien, entonces hasta aquí nuestra clase de ácidos nucleicos. Gracias.